Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso compartir esta tarde con ustedes. El daño a la emblemática estructura gótica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue noticia de primera página en la mayor parte de los diarios del mundo, como alcanzamos a ver algunos de ellos. El incendio en la Catedral de Notre Dame causó millones de reacciones alrededor del planeta y, por supuesto, colmó las portadas de los periódicos más importantes. Esta tarde, el presidente Emmanuel Macron reiteró que después de la emergencia se hará una reconstrucción entre todos y fijó un plazo de 5 años para tener restaurada la parte afectada de esta edificación. Y lo quiero decir esta noche con fuerza. Nosotros somos un pueblo de emprendedores. Tenemos mucho que reconstruir. Y reconstruiremos la Catedral de Notre Dame más bella todavía. Y quiero que esto sea alcanzado de aquí a 5 años. Nosotros podemos hacerlo. Y nos movilizaremos para ello. Después de la prueba viene el tiempo de la reflexión, luego el tiempo de la acción. El incendio, que se inició aproximadamente a las 6:20 de la tarde, hora local, quedó totalmente controlado a primera hora de la mañana de este martes. Gracias, por supuesto, al trabajo incansable de más de 500 bomberos que trataban de impedir un daño total en la estructura. No se habían apagado aún las llamas que destruyeron parte de Notre Dame y ya había una ola de promesas de financiación para su reconstrucción. Las 2 familias más adineradas de Francia donarán 300 millones de euros para los trabajos. Se trata de la familia Arnault, propietaria del grupo de lujo Louis Vuitton y Pinot, encabezada por el esposo de la actriz mexicana Salma Hayek, que es dueño de Kering, organización que reúne a firmas como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que lanzarán una vía para canalizar toda esta ayuda. El Vaticano anunció también que aportará los conocimientos técnicos en las labores de reconstrucción. El Papa Francisco expresaba hoy su solidaridad por el incendio en Notre Dame. En sus redes sociales, el pontífice hacía un llamado a la movilización para restaurar la que ha llamado una joya arquitectónica. Además, en un mensaje al arzobispo de Francia, ofrecía su proximidad espiritual. Hoy nos unimos en oración al pueblo francés. El dolor por los graves daños se transforme en esperanza mediante la reconstrucción. Santa María Nuestra Señora ruega por nosotros. Lo increíble nunca falta. Mientras el mundo llora por la tragedia que envolvía la Catedral de Notre Dame, se ha conocido un mensaje difundido a través de la internet que se atribuye al autodenominado Estado Islámico. El grupo extremista celebra con una fotografía de la estructura en llamas lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer. El texto que le acompaña dice: es hora de decir adiós a vuestro oratorio politeísta. Es un recuento de diferentes aristas alrededor de lo que ha sido
la noticia del día. Con desastres como el de Notre Dame, queremos cerrar con esta nota, reaparecen también teorías y supuestas profecías. Una de las más recordadas tras el incendio fue la de Nostradamus sobre fuego en un símbolo de la cristiandad. Algunos dicen que lo predijo, otros aseguran que la frase no tiene relación con este evento. En medio de las cenizas y la tristeza que dejó el devastador incendio en la icónica Catedral de Notre Dame en París, comenzaron a surgir versiones sobre la existencia de una supuesta profecía del francés Nostradamus, según la cual un símbolo de la cristiandad ardería en llamas, tal como ocurrió ayer. Según los supersticiosos, en uno de los numerosos escritos del vidente francés, que datan de 1555, se habría encontrado este fragmento que circula desde ayer por las redes mundiales. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Ficción o no, lo cierto es que la humanidad se lamenta hoy por la caída de la Torre de la Aguja y parte del techo de la emblemática catedral parisina. El mito alrededor de las profecías de Nostradamus cobra vigencia de nuevo con esta inesperada catástrofe. Con esto concluimos esta parte del programa que quisimos dedicarle a lo que, como he dicho varias veces desde que comenzamos la tarde de hoy, ha sido evidentemente la noticia que ha acaparado la atención no solo de los católicos, sino de muchas personas en general, creyentes y no creyentes alrededor del mundo. Son las 5:25, hora costa este en Estados Unidos. Veamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien recibió este martes un permiso para salir del país. El Tribunal Federal Oral 5, que tiene a su cargo la causa conocida como Los Sauces, autorizó que la exmandataria viaje a Cuba entre el 20 y el 30 de abril para visitar a su hija Florencia, quien sigue bajo tratamiento médico. Sin embargo, la situación de la actual senadora no está definida, ya que aún falta la resolución de otros dos tribunales que llevan procesos en su contra. Si alguno de los dos tuviera un fallo negativo, Fernández no podría viajar. Es noticia el registro de 40 millones de ataques cibernéticos en el Ecuador. Un índice que se aceleró tras el arresto de Julian Assange. El viceministro de Telecomunicaciones informó que instituciones del Estado, como la Presidencia de la República, la Cancillería, el Banco Central y algunos ministerios, han sido blanco de estos ataques provenientes de Estados Unidos, Reino Unido e incluso desde servidores en territorio ecuatoriano. La ministra del Interior dio un parte de tranquilidad al asegurar que por el momento no tienen indicios de robo de información. De 40 millones de ataques cibernéticos provenientes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido y también de aquí desde nuestro territorio. Es noticia Madrid, donde la policía española detuvo a 4 miembros de una organización internacional de narcotraficantes. Los detenidos son de nacionalidad colombiana, guatemalteca y española. Los agentes interceptaron en el estacionamiento de la estación de trenes de Atocha un cargamento de 150 kilos de cocaína que tendría como destino distintas ciudades europeas. Este es un informe que nos envía desde Madrid nuestro periodista Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. La policía española logró interceptar 150 kilos de cocaína aquí en la estación de trenes de Atocha, en la capital española. Fueron 4 las personas detenidas, un ciudadano colombiano, un guatemalteco y 2 españoles. Agentes de la policía española lograron interceptar 150 kilos de cocaína que se iban a entregar en la estación de trenes de Atocha. Los 4 detenidos de nacionalidad colombiana, guatemalteca y española forman parte de una organización de narcotraficantes que introducía la droga vía marítima a través de embarcaciones que hacían escala en la ciudad de Huelva.
Luego la cocaína era transportada en vehículos que fueron modificados para poder ocultar el estupefaciente. El líder de la organización, lo que se supo a lo largo de esta operación es que había viajado desde Colombia para supervisar directamente el pase de la droga aquí en Madrid. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que la red investigada había enviado un cargamento de cocaína oculta en un habitáculo del casco de un barco de carga que navegaba regularmente desde Colombia hasta España. Que además necesitaba de buzos especializados para la extracción de la droga. Este barco paraba en Huelva y aquí la droga era transportada a vehículos caleteados. En total se han aprehendido 135 paquetes que contenían unos 150 kilos de cocaína que tenían como destino varias ciudades europeas. Televidentes de la tarde, y a estos delincuentes también se les encontraron 2.500 euros en efectivo que eran para pagar el servicio de transporte. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Los insumos médicos y fármacos arribaron en avión al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, contiguo a Caracas, y fueron trasladados en camiones hacia la capital venezolana. Oliver Fernández acompañó el recorrido, la recepción y la llegada y nos envió este informe. Hola Dania, buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos en la autopista Caracas-La Guaira y queríamos mostrarte un poco cómo es que ha llegado esta ayuda humanitaria a Venezuela. Ya se encuentran los camiones subiendo hacia la capital venezolana con esta ayuda humanitaria que, recordemos, llegó aproximadamente a eso de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, acá al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Hemos contado unos 18 o 20 camiones ya cargados de plantas eléctricas, de insumos médicos y de medicina para más de 300.000 pacientes crónicos que se encuentran en Venezuela tratando de recibir esta ayuda tan necesaria para prolongar su vida. Y también el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarruel, ha dicho que esta ayuda humanitaria es precisamente para tratar de curar las enfermedades y va a ser distribuida a lo largo y ancho de los hospitales venezolanos en los próximos días, para así hacerla no solo más expedita, sino que también puedan algunos países seguir colaborando con esta causa, que ya, recordemos, Idania, tiene ya varios años la oposición venezolana y los venezolanos reclamando que ingrese esta ayuda humanitaria, puesto que las políticas que ha llevado a cabo la llamada Revolución Bolivariana han echado prácticamente por tierra las condiciones en las que se encuentran los hospitales venezolanos. Vamos, Idania, a dejarte con estas imágenes de lo que ha sido esta tan esperada ayuda humanitaria para los venezolanos desde acá, desde la autopista Caracas-La Guaira. El ex gobernador de Massachusetts, Bill Weld, anunció que se postulará como precandidato presidencial y va a desafiar a Donald Trump por la nominación republicana para las elecciones del 2020. Weld, quien fue candidato a vicepresidente por el Partido Libertario en el 2016, se convierte así en el primer aspirante del partido de gobierno en hacer público que va a competir contra el presidente Trump. La noticia con nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. El exgobernador de Massachusetts rompe el hielo en el lado republicano y, dando un paso al frente, rompe también el alineamiento que hay en estos momentos en torno a la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice Weld que compite porque dice que sería una vergüenza si no lo hiciera, y también cree que sería una tragedia nacional, comentó en cadena nacional, si permite que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siga en el poder durante 4 años más. El voto que quiere lograr el ex gobernador de Massachusetts básicamente es el ala moderada del Partido Republicano, puesto que él es un gran opositor de las políticas del presidente Donald Trump y también un gran crítico del nacionalismo del presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que es una buena opción, porque un sistema democrático, pues mientras más candidatos aspiren, mejor, porque las personas, el pueblo americano tiene su opción, pero la energía en la actualidad
en el Partido Republicano está casi al 90-95% a favor del presidente Donald Trump. Donald Trump tiene tasas de aprobación de más de 90%, cerca de personas que podrían votar en las primarias. Él no tiene nada mejor que hacer. Piensen sobre esto. Él es alguien que heredó bastante dinero, perteneciente a una firma de abogados. Él no tiene nada que hacer con su tiempo en este momento, particularmente siendo un septuagenario. Lo que yo pienso es que si no estaría haciendo esto, estaría jugando golf. El anuncio de Well además se conoce pocas horas después de que la campaña de reelección del presidente Donald Trump hiciera público que en los 3 primeros meses de este año 2019 se han recaudado un total de $30 millones. Esto pone a Trump muy por encima de los aspirantes demócratas, aunque son más de una docena, ninguno de ellos ha recaudado tantos millones. El que más millones ha recaudado por ahora es el senador Bernie Sanders, un total de 18.2 millones. Segunda está Kamala Harris con 12 millones y tercero Beto O'Rourke con 9.4 millones. Tendremos que esperar, por lo tanto, un poco más de un año y medio para saber quién es el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Mientras, por el Partido Republicano, solo una persona ha decidido postularse para hacer frente a Donald Trump en las elecciones primarias hasta ahora. En el Partido Demócrata, una oleada de políticos ha presentado su candidatura. El grupo, que es el más grande y diverso de la historia, incluye a varias senadoras, a un gobernador y a un exgobernador, afroamericanos, hispanos y a un joven alcalde homosexual. Muchos analistas, sin embargo, creen que ahora no hay un claro favorito en el campo demócrata. Entre los más destacados se encuentran el senador independiente Bernie Sanders, la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, la senadora por California, Kamala Harris, el exalcalde de San Antonio, Julián Castro, y el senador por New Jersey, Cory Booker. A esta hora nos acompaña Ernesto Calvo. Él es profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Señor Calvo, bienvenido, buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 3 de noviembre de 2020 será el día de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un año y medio prácticamente, como decía nuestra periodista, distan de este día y sin embargo la carrera presidencial pues ha comenzado, ¿no? Yo le preguntaría, usando un dicho popular, ¿el que amanece más temprano recoge agua clara? En esta elección sí, en general es lo opuesto. En general en las elecciones la gente espera porque el que comienza a correr muy temprano, como en las maratones, llega muy cansado. Pero el campo está muy abierto en el lado demócrata porque la presunción es que Trump va a ser un candidato débil a pesar de la economía, con lo cual hay mucha gente saltando al ruedo. Y en el lado republicano, Trump ha empezado la campaña muy temprano, aún sin necesitarlo. Ahora, ¿piensa usted que el presidente Trump va a ser un candidato débil a pesar de esos logros económicos como le acabo de escuchar? Sí, esa es la presunción en los demócratas, creo que eso es cierto. Dado los datos que tenemos de la economía, cualquier candidato sería extraordinariamente fuerte. Los niveles de desaprobación tan altos que tiene Trump hacen que a pesar de la economía haya candidatos que quieran hacerle frente, tanto adentro, aunque es relativamente marginal, como fuera. Entonces, así como en la última elección presidencial el campo republicano era muy vasto porque se pensaba que la competencia contra los demócratas era muy viable, ahora está pasando exactamente lo mismo desde el otro lado. ¿Y ese porcentaje de voto duro, de seguidores de Trump, no tiene un peso particular, señor Calvo? Tiene un peso particular, por eso noten que el único candidato del lado republicano que está tratando de competir con él es un candidato a todas vistas marginal, es un candidato que no representa el nudo del partido. Trump tiene mucho apoyo, el nivel de polarización en Estados Unidos es en este momento enorme y eso hace que la candidatura de Trump esté muy afirmada. En este momento el Partido Republicano es el partido de Trump. Dicho eso, también es cierto que es un partido más chico, ha ido perdiendo independientes, ha ido perdiendo republicanos moderados, entonces el 90% es un 90% más chico que el 90% de cuando comenzó la presidencia.
Lo que pudiese ser una ventaja en el caso de los demócratas puede ser una desventaja en el caso en el lado del republicano, es decir, para este candidato que ha colocado su nombre, este candidato, como bien usted dice, marginal. No puede ser una desventaja lanzarse tan temprano, es decir, con ese verbo y esa actividad del presidente Trump en redes no dista mucho de ir contra él. Sí, totalmente, pero este es un candidato que, como usted había afirmado, en la elección anterior no estuvo compitiendo dentro del partido. Es un candidato que lo que está haciendo es levantar su nombre, levantar la visibilidad a partir de competir con Trump. Los candidatos viables no quieren confrontar con Trump porque Trump ha retaliado muy fuerte contra ellos. Entonces, un candidato que sea de adentro del partido de pronto se expone en la próxima elección porque el apoyo interno es muy fuerte. Lo que no descarta, que no este año, por lo que escucho, quizá el próximo, depende de cómo vaya el presidente Trump en las encuestas, de si crece el rechazo o disminuye, alguien más pueda lanzarse con mucho más bagaje de aceptación. Sería difícil. En este momento no se anticipa que la economía desmejore notablemente. Y si no hay costos económicos dentro del Partido Republicano, la disciplina va a ser muy alta. Con lo cual sería muy difícil que haya un candidato que se arriesgue y conforme nos acerquemos a la elección y la campaña se vuelva más agresiva del lado demócrata y republicano, los candidatos internos creo que van a dejar de existir en el partido. Del otro lado, vayamos a los demócratas. Hay quien se pregunta, ¿por qué la proliferación de precandidatos? ¿Por qué tantos? Creo que hay dos motivos. Siempre los partidos en la oposición, los candidatos tienen una ventaja en presentarse competitivamente porque justamente no hay un candidato interno que es dominante. Entonces, así como los republicanos tuvieron un campo enorme hace 3 años, los demócratas lo van a tener en esta próxima elección. Aquellos que no van a competir y van a perder muy rápidamente en la interna, posicionan su nombre para las siguientes elecciones. Y aquellos que sí son competitivos empiezan a tomar posiciones internas en el partido. Entonces, este es el momento para ir avanzando, ocupando espacios, y eso es lo que estamos viendo entre los demócratas. Pero pasa esto, señor Calvo, cuando no hay un liderazgo definido, cuando no hay alguien que ocupe la primera plana dentro de la popularidad, que ocupe ese primer lugar de favoritismo entre los estadounidenses. En general sí, pero esta es una elección en la cual el conflicto con Trump es tan marcado que todo el mundo quiere decir algo. Hay que pensar que los candidatos lo que están haciendo es imponiendo un discurso que aún sin ser presidenciable, presiona en la interna para establecer ciertas políticas que les son de interés. Para pensarlo de este modo, si yo quiero salud universal, yo presiono en este momento en la interna para empujar a los candidatos a que tomen esas posiciones. Y no hay un costo de oportunidad, porque en este momento el campo está abierto. Entonces, participar de la primaria es en algún sentido tener derecho a levantar la mano y hablar en público sin que haya costos. ¿Qué se juega Estados Unidos en estas próximas elecciones, en noviembre del 2020? Creo que a nivel personal se juega muchísimo. Creo que dentro del campo republicano las políticas que se han ido proponiendo son extraordinariamente costosas. Son costosas en el largo plazo por el tema del medio ambiente, son costosas en el corto plazo para la comunidad latina particularmente. Con lo cual el daño que está infligiendo, yo creo, tanto interno como externo, Trump, para mí personalmente es muy alto. Así que creo que hacía mucho que lo que se estaba jugando no era tan alto como en este momento. Al mismo tiempo, la polarización es tan elevada que la definición de la elección va a ser por muy poco margen, porque lo que queda en el medio es relativamente modesto. Entonces, aun cuando los demócratas han ido creciendo en voto y aun cuando ganaron por 3 millones de votos el voto popular en la elección anterior, no vemos la aguja que se esté moviendo suficientemente. Ahora, fíjese una cosa, durante cada elección presidencial en los Estados Unidos se habla de la importancia del voto latino.
Pero en paralelo se trata de hacer entender a los latinos lo importante que es participar y votar. Siendo Trump un hombre duro en relación a las políticas migratorias, ¿puede ser ese un factor que definitivamente impulse a los hispanos a participar en el proceso electoral? Definitivamente, pero también estábamos esperando que justamente el discurso muy agresivo, muy antilatino, muy xenófobo de Trump en la campaña anterior movilizara a los latinos y el voto latino no fue mayor que con Obama. Con lo cual en la elección anterior, si bien no estaban realizadas las políticas de Trump, con lo cual no se veía efectivamente lo que estaba haciendo, ya se anticipaban muchas de estas cosas y no logramos mover suficiente gente para que llegue a votar. Mi impresión es que en esta elección los costos se han ido sumando y la comunidad latina está más consciente de lo que está en juego. Sin embargo, hasta que no veamos los números, no vamos a saber si realmente se produjo ese punto de quiebre que se dice, en el cual la comunidad latina pasa a ser un factor no solo porque tiene un número grande, sino porque ese número además participa. Quiero agradecer a Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias por invitarme. Buena tarde para usted. 5:52 hora Costa Este. La Semana Santa, celebrada en el mundo católico, también representa una oportunidad para descansar de la rutina. Por estos días, millones de personas suelen viajar. Estados Unidos ofrece algunos de los principales puntos de atracción turística de todo el mundo, como es la ciudad de Nueva York. Más de 65 millones de personas visitaron la Gran Manzana en 2018 y según las últimas estimaciones, este año podría superarse este registro histórico. El reporte, Alejandro Rincón, en la Gran Manzana. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Hola, feliz tarde de martes para todos. Nos conectamos con ustedes desde el cruce de caminos del mundo, la emblemática plazoleta de Times Square, uno de los puntos de atracción turística más importantes de toda la ciudad de Nueva York, que recibe en promedio cada año la visita de por lo menos 50 millones de personas. Estadística que me permite ponerlos en contexto de la siguiente noticia. Si se mantienen las predicciones actuales, para término de 2019 se prevé que haya un nuevo máximo histórico del total de personas que visitan la ciudad de Nueva York. Al respecto, hablamos con la principal autoridad en materia de fomento turístico de la Gran Manzana. Para el 2019 estamos esperando una cifra de 67.2 millones de turistas que van a llegar a la ciudad de Nueva York. Pero estamos hablando de que esto tiene un impacto económico increíble en la ciudad. Estamos hablando de que la industria del turismo en Nueva York genera 400.000 empleos. Estamos hablando de que genera cerca de 68 billones de dólares anuales en ingresos para la ciudad de Nueva York. Como quien dice, esta es una industria supremamente importante. El dato que ustedes acaban de escuchar de lo que representa para una ciudad como Nueva York el turismo, más de 40.000 millones de dólares al año en ganancias, apunta a una realidad que afecta a todo el mundo al momento de organizar un viaje. El costo, cuánto realmente cuesta invertir. Una ciudad como Nueva York, ¿es costosa o no para una persona que viene como turista? Miren las voces de quienes están ahora mismo de paso por la Gran Manzana. En cuanto a los precios, es cuestión de saber dónde buscar. Hay para todos los precios. Personalmente ahora para los argentinos está un poco caro porque el dólar está un poco alto para nosotros, pero igual la pasamos muy bien. Hasta ahora no, porque no hemos comprado mucho, solamente vinimos y comimos y eso, pero nada más. Podés divertirte sin tener que invertir tanto. Creo que hay para todos los bolsillos. A propósito de las voces de los latinos, actualmente en la lista de los 30 países principales de procedencia de quienes visitan esta ciudad se encuentran 5 de origen latino. El primero de ellos, Brasil, que en el año 2018 aportó 906.000 visitantes. Sí le siguen México, Argentina y Colombia como algunos de los países de lengua hispana que más visitan la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Lo decíamos en la primera parte del programa, renace la esperanza de vida para miles de pacientes venezolanos. Este martes ha ingresado el primer cargamento con 24 toneladas de la ayuda humanitaria que será distribuida a hospitales y a 33 ambulatorios de la Cruz Roja y a 12 hospitales en todo el país. Se espera que esta ayuda llegue a unas 650,000 personas en el lapso de todo un año. Oliver Fernández, en Caracas, nos informa. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en la urbanización Los Ruices. Como ustedes pueden apreciar, ya acaban de llegar estos camiones provenientes del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Vale destacar que a eso de las 9 de la mañana aterrizó un avión proveniente de Panamá con esta ayuda humanitaria. Fue descargado ese avión a estos camiones. Como ustedes pueden apreciar, hay plantas eléctricas, insumos médicos y también medicamentos para más de 300,000 pacientes crónicos que se encuentran en Venezuela. Como ustedes pueden observar, los funcionarios de la Cruz Roja se encuentran acá pidiendo espacio justamente a los representantes de los medios de comunicación para poder ingresar estos insumos y medicamentos, así como equipos, a uno de los galpones que se encuentra justamente acá en la urbanización Los Ruices. Ellos se encargarán justamente de la custodia, tanto la Media Luna Roja como la Cruz Roja Venezolana y la Cruz Roja Internacional. Ya ha habido pronunciamientos por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, quienes también esperaron esta ayuda humanitaria en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a pesar de que el presidente de la Cruz Roja Venezolana ha dicho que no se politice lo que es esta ayuda humanitaria. Por el contrario, han dicho que esto no se le puede adjudicar a ningún partido político, a ninguna organización política, sino precisamente justamente a la lucha que han tenido los venezolanos durante todo este tiempo para que ingrese esta ayuda humanitaria. Recordemos que son cientos de pacientes quienes han perdido la vida lamentablemente por no contar con los insumos médicos y por las malas condiciones en las que se encuentran los hospitales venezolanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la urbanización Los Ruices en Caracas, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Este interino celebró la llegada de estos insumos. En su cuenta de Twitter escribió: nos comprometimos con que sí o sí la ayuda humanitaria entraría a nuestro país. Hoy el régimen se ve obligado a reconocer su fracaso y toda Venezuela debe tener la certeza de que vamos en el camino correcto hacia nuestra libertad. Vamos con todo. En un segundo tuit, Guaidó escribía: hoy es un día de logros para todos los venezolanos y de gran derrota para el usurpador. Hoy ingresó un avión con ayuda humanitaria para beneficiar a algunos venezolanos en riesgo de muerte, a pesar de un régimen inhumano. Solo el cese de la usurpación resolverá la emergencia. Entra ayuda humanitaria por la lucha de todos nosotros juntos como un solo pueblo. Las víctimas, ONG, médicos, diputados, partidos y sociedad en general. Ahora debemos garantizar Contraloría para que llegue a quienes más la necesitan y no sea utilizada como un chantaje. Es el último de esta trilogía de tuit que hoy emití en relación a la ayuda humanitaria Juan Guaidó. En el plano internacional, el senador Marco Rubio, senador republicano estadounidense, también se pronunciaba en su cuenta. Escribía: la llegada de la ayuda a Venezuela es el resultado de la valiente campaña de presión organizada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Durante años y hasta hace unos días, el régimen de Maduro negó rotundamente que había una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Qué ha pedido Juan Guaidó? ¿Qué ha pedido Gaby Arellano? ¿Qué ha pedido el diputado Pizarro? ¿Qué ha pedido tanta gente que está involucrada en esto de la ayuda humanitaria? Lester Toledo, con quien también hemos conversado mucho. Que en esta oportunidad se aproveche los buenos oficios de la Cruz Roja, que ingresen a Venezuela esta ayuda humanitaria, pero que no se le dé un manejo político. Lo que está pidiendo la Cruz Roja. Ojalá y sea así. Contraloría Social
es lo que ha pedido Juan Guaidó. Lo veíamos en los mensajes que a través de su cuenta de Twitter colocó hoy. Continuamos con más. El primer llamado de la Cruz Roja fue a la no politización de la ayuda humanitaria, justo lo que les estoy diciendo. Desde la Asamblea Nacional, los diputados del gobierno interino de Juan Guaidó han exigido que ese principio sea cumplido y que no sea el Ministerio de Salud el que distribuya la asistencia, pues se podría convertir en un arma de chantaje del oficialismo, como lo han hecho en otras oportunidades. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la ayuda humanitaria que ingresó a Venezuela este día martes de manos de la Cruz Roja lo hizo por la presión del propio pueblo venezolano y tras años de denuncias en contra de un gobierno indolente que dejó fallecer a su pueblo. ¿Qué nivel de sadismo debe tener un régimen para haber esperado años que millones de venezolanos entraran, que quemaran comida y medicina el 23 de febrero, que asesinaran a indígenas de la etnia Pemón, para en definitiva aceptar lo que era inevitable? Aseguró que millones de vidas están en riesgo por la corrupción y la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen. Esto que dicen, salvando millones de vidas, es lo contrario, es que pusieron en riesgo 7 millones de vidas, luego de millones de dólares invertidos, no solamente, por cierto, en los barrios que los destruyeron, sino en los CDI, el programa de médicos cubanos, entre otros programas de salud. Esta ayuda humanitaria, que llegó en un avión a las 9 de la mañana y fue trasladada a Caracas en una caravana de la Cruz Roja, consta de plantas eléctricas, medicamentos e insumos hospitalarios. Un total de 24 toneladas de ayuda. Son generadores eléctricos para aquellos hospitales que han venido teniendo problemas de servicios. Son kits para emergencias, para poder atender a pacientes que hoy en día no tienen las cosas mínimas y básicas para ser atendidos en hospitales. Son insumos, es lencería clínica, es potabilizadores de agua. Son varios aspectos y varios elementos fundamentales de una herramienta de protocolo de ayuda humanitaria. Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, hizo el anuncio oficial de la llegada y pidió que no se politice este mecanismo. Que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Inmediatamente esta solicitud fue irrespetada por el ministro de Salud del régimen, quien aseguró que este cargamento llegó por solicitud de Nicolás Maduro y que será distribuido por esta instancia. Para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Desde el Parlamento exigieron que la distribución sea exclusiva de la Cruz Roja, tal y como lo establece la normativa internacional, y que no se preste para chantajes políticos. Que no haya ningún tipo de intervención o interferencia del régimen, de chantaje, de politización, de uso del carnet de la patria, de uso del sistema del CLAP como mecanismo de distribución. Son triunfos y son victorias enmarcados en los principios humanitarios internacionales. Por lo pronto, el cargamento de ayuda fue acopiado en una instalación de la Cruz Roja en Caracas y será distribuido a 8 hospitales y 33 ambulatorios que supervisa y maneja este organismo internacional en el país. Que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roca, el 29 de marzo pasado. Por su parte, el mandatario encargado de Venezuela convocó un cabildo abierto para el próximo día 19 de abril. Indicó que en este evento darán nuevos pasos para el cese de la usurpación. Indicó que vienen nuevas acciones y que esperan nuevo ingreso de ayuda humanitaria en los próximos días o semanas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Son las 6:18 de la tarde de hoy, hora Caracas. En otro orden de ideas, Nicolás Maduro habría logrado vender alrededor de 9 toneladas de oro por un valor de $400 millones. Esto a pesar de las sanciones internacionales. ¿Cómo lo hace? ¿Qué implicaciones tiene para Venezuela esta venta? ¿Qué ha pasado con el oro del que venimos escuchando hablar hace mucho rato, del oro que fue sacado de las bóvedas del Banco Central, que es el respaldo de las reservas internacionales? Vamos a conversar en esta parte con José Guerra. Él es diputado, profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Teníamos planificado hablar con José y vernos la cara, pero en Venezuela una cosa es lo que uno planifica y otra la que sucede.
Se acaba de ir el internet, pero lo tenemos, por lo menos tenemos línea telefónica todavía. José, bienvenido, buena tarde. Y Dania, gracias por la llamada y disculpa que por razones ajenas a ti y a mí no hay internet en parte de Caracas ahorita. No hay internet, punto. Así Entonces es. no se puede hacer la conexión. Lo sé, José, lo sé, lo sabemos. Cuéntanos qué está pasando con el oro. Bueno, el oro es el único activo que tiene Venezuela ahorita. Ya no hay depósitos en el exterior, ya no hay títulos valores, ya no hay efectivo en moneda extranjera, digamos euros, dólares, libras esterlinas, entre otros activos. Y lo que le quiere Banco Central son unas toneladas de oro que ha venido vendiendo de manera irregular básicamente a Turquía. ¿Cómo opera esto? El Banco Central hoy tiene 27 días cerrados, no hay acceso a los trabajadores. La primera excusa fue que se fue la electricidad, no había electricidad, luego que llegó la electricidad pero que no había agua, llegó la electricidad y llegó el agua pero sigue cerrado, y lo que hay, la firme presunción de que están sacando el oro clandestinamente para llevarlo a Turquía. ¿Cómo opera esto? Sacan los lingotes de oro certificados como reserva, se lo venden a empresas de Turquía a un precio que no sabemos cuál es. Esas empresas están obligadas a pagarle en euros en efectivo, no con transferencia bancaria, no con depósito, como suele suceder en estas operaciones que involucran varios millones de moneda extranjera, básicamente dólares, euros, sino en efectivo. Este efectivo llega a Caracas en aviones flecados por el gobierno turco o las empresas y son acopiados en el Banco Central y luego distribuidos a los bancos, quienes son compelidos, obligados a venderlo al público. Y si no lo venden, le ponen una multa de 5%. Por ejemplo, al banco A, para poner un caso, le asignan $1 millón semanales. Ese banco está obligado a venderlo a su cliente en efectivo. Y luego, si no vendiese esos $1 millón en efectivo, él devuelve al Banco Central 955 mil millones euros y el Banco Central lo penaliza con el 5%. ¿Qué hace esto? Esto es un verdadero problema. ¿Por qué es un problema muy serio? Porque nadie va a comprar esa cantidad en efectivo por tema de seguridad, y por si usted saca esos dólares o euros en efectivo y se los retiene en un aeropuerto internacional, puede ser acusado de lavado de dinero o terrorismo, con lo cual hay un verdadero problema. De manera tal que hay todo un enredo con esto. Se está diciendo que esto está siendo utilizado para lavar capitales por gente afecta al régimen. Lo cierto es que esto ha causado una gran conmoción interna, y la presunción más firme ahorita, Dania, y la gente que me escucha en cualquier parte del mundo, es que prácticamente el Banco Central ya no tiene reservas internacionales. Y bueno, el Banco Central no tiene reservas internacionales, no tiene respaldo, y de esta manera estaría José burlando las sanciones el régimen de Venezuela, porque pues si lo hace de manera directa, lo monta en un avión, lo manda a Turquía, el avión viene de vuelta con el dinero. Sí, pero eso es lo está burlando de manera, digamos, sui generis. Porque nadie está aceptando eso, claro, porque nadie en Venezuela está comprando esos euros, y el banco está pagando una multa porque prefieren pagar la multa pero no arriesgarse a que en el exterior, claro, suponte, ya por un caso, el banco Banesco, por ejemplo, que es el banco más grande de Venezuela, que tiene sede en Panamá, en Dominicana, Estados Unidos, y en España se llama Abanca, que es como el 10º banco, tiene unas representaciones en Colombia, y el banco, que no es el caso, pero ese es el Banco Central, 20. Sí, lo estoy poniendo como ejemplo, le asigna a una persona 100.000 euros. La persona va y lo detiene en el aeropuerto de Panamá, o en Bogotá, o en Barajas, en Madrid. ¿Dónde compraste esos euros? En efectivo, sí. 1.000 euros, sí, lo compré a Banesco. El problema no es para la persona, es para el banco. Entonces, el banco se cuida de eso, entonces prefiere pagar una multa antes que estar haciendo una transacción claramente ilegal. El punto de Dania es que están raspando la olla, prácticamente están exhaustas las reservas internacionales del Banco Central y no queda nada en el país. Ahora,
Dentro de todo esto que nos estás explicando, querría decir que tampoco le está sirviendo de mucho entonces al régimen el estar raspando la olla, el estar acabando con lo que pueda quedar de reservas internacionales. Tal cual usted lo dijo. No, esto no le sirve y daña, porque eso estamos hablando de que acaban de vender unas miles de toneladas de oro, son 400 millones de dólares, que para la economía venezolana es prácticamente nada. Te pongo un ejemplo. El gobierno tiene ahorita atrasos de deuda externa por 8 mil millones de dólares. Y lo que está sacando por oro es 400 millones. Tiene 8 mil de atrasos. Y este año se vence 9 mil millones más. Estamos hablando de 17 mil millones de dólares que no hay forma de pagar. Entonces, están en peligro los activos nacionales en el exterior, la compañía petrolera Citgo, y por eso es que Guaidó, el presidente encargado, tomó unas medidas para proteger esos activos nacionales, porque si no, están en peligro. En resumen, Venezuela está hoy desbancada, arruinada y sin medios de pago externos para poder cumplir sus obligaciones con el exterior. José, ¿podemos inferir que en algún momento el régimen va a tener un colapso total económico? Bueno, estamos hablando de que ya fíjese usted, para el 27 de este mes de abril, sí, se vence un pago de Citgo, luego se vencen otros pagos de la deuda, entra en vigor la prohibición de exportar crudo de Estados Unidos y el país va a estar en una situación bastante comprometida. El gobierno no está importando como importaba antes. Lo único que está importando el gobierno son unas bolsas de comida para distribuir. Todo lo demás, Iraña, que está circulando en Venezuela, repuestos, materiales, zapatos, teléfonos móviles, celulares, todo lo que está circulando lo está comprando el sector privado con sus propios dólares. Y de hecho, de facto, hoy el bolívar prácticamente no existe en Venezuela, todo se está pagando con pesos colombianos, con euros y con dólares. Para que tengan una idea de la magnitud del colapso que hoy vive el pueblo venezolano. Bueno, y el gobierno dejará de tener efectivo para, en un momento determinado, para importar esas bolsas de comida que está refiriendo. Va a haber una parálisis a nivel económico, más de la que ya hay. Efectivamente. Mira, esto es muy lamentable, ¿yo? Claro, no es que nosotros, claro. Nosotros no estamos aplaudiendo esto. Claro. Los que vivimos en Venezuela, Idania, estamos sufriendo. Idania, para que la gente tenga una idea de la magnitud del problema. Claro. ¿Tú sabes lo que están viendo los venezolanos ahorita? Por lo menos el 30% de las remesas que vienen de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, Panamá y Europa. De eso estamos viviendo. Lo sé. Lo sé. Igual que han vivido los cubanos a lo largo de tantos años. Y mucha de la gente está comiendo en Venezuela porque los venezolanos que están fuera están pagando en dólares, en euros o en pesos colombianos esa comida que finalmente llega a los venezolanos. Lo sabemos, José. Es una terrible situación. Lo que fue el país más rico de América del Sur hoy cayó arruinado por el socialismo del siglo XXI, pero con una salvedad. Sí. Ese pueblo hoy está levantado contra este gobierno, dispuesto a cambiar y el cambio va a venir. José Guerra, diputado, gracias José por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a todos que nos ven y disculpen que no haya sido por otra vía, sino por esta vía, por la falla del internet en Venezuela. Lo sabemos, José. Buena tarde para ti. José Guerra, diputado, economista. No podían ver su rostro porque lo acaba de decir, no hay internet en buena parte de Caracas, como suele ocurrir sin previo aviso en el transcurso de las últimas semanas o meses. Por otra parte, España, y es un comentario que quiero hacer antes de irnos al corte, negó el asilo porque es importante hacer este comentario, porque ya les voy a decir de quién se trata. Y los venezolanos que en algún minuto le dimos disparar desde Puente Llaguno y disparar contra venezolanos que estaban marchando en la parte de abajo. No, me voy a incluir, no me gusta hacerlo, pero nos sentimos satisfechos de que se le niegue el asilo a un exdirigente chavista llamado Richard Peñalver.
Él fue miembro del partido MBR, el primero, el que fundó Hugo Chávez y que luego se convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es conocido por haber disparado contra los opositores en la marcha que el 11 de abril de 2012 intentó llegar a Miraflores, Palacio de Gobierno en Caracas. Fue acusado, juzgado y absuelto por la justicia oficialista. De hecho, la decisión de la justicia española se tomó con base en la responsabilidad que creen que tiene sobre las 19 muertes ocurridas en ese episodio que acabo de mencionar. Actualmente vive en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Richard Peñalver, en un momento por la justicia venezolana de haber participado en el asesinato de un anciano. El día de ayer, el presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó a las críticas de su homólogo Donald Trump por el aumento de los envíos de droga desde Colombia hacia los Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario afirmaba que tras asumir el poder, su administración ha alcanzado la mayor cifra de erradicación manual de los cultivos ilícitos. Duque agregaba que recibió del gobierno anterior más de 200.000 hectáreas con plantas de coca. Las declaraciones se dieron un día después de reunirse con el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y luego de las críticas hechas por el presidente Trump, quien dijo que desafortunadamente el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que el presidente Duque está en el poder. En 8 meses que llevamos al mando de nuestra fuerza pública, hemos incrementado a 100 equipos de erradicación manual, pero sabemos que no es suficiente. Adicionalmente, se han duplicado las incautaciones de base de coca, 115%, e incrementado en 62% incautaciones de pasta de coca. Avanzamos en las incautaciones de insumos líquidos y sólidos con un incremento del 21% y del 13% respectivamente. También hemos incrementado la destrucción e incautación de la infraestructura del negocio de la coca, como cristalizaderos y laboratorios en más del 54%. No nos podemos volver a equivocar y dejar de enfrentar al narcotráfico con todas las herramientas posibles. Recibimos el país con un récord histórico de coca sembrada, más de 200.000 hectáreas, y habíamos pasado de tener 253 equipos de erradicación manual a 23. Nuestro gobierno ha alcanzado la mayor cifra de erradicación manual, erradicando en promedio 5.747 hectáreas. No es suficiente porque en el país que estamos construyendo no hay espacio para que los narcotraficantes dicten la vida de las personas víctimas de su negocio. En esta parte del programa quiero saludar a Rafael Piñeros, él es coordinador de Relaciones Internacionales en la Universidad del Externado de Colombia. Señor Piñeros, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Tiene razón el presidente Trump en las críticas que ha venido haciendo al presidente Duque? Digamos que sí ha habido un aumento significativo en el número de hectáreas cultivadas, pero también es cierto lo que el presidente Duque afirma en el sentido de que ha aumentado significativamente el número de hectáreas erradicadas de cultivos como de cultivos ilícitos. Sin embargo, también hay que tener presente una cosa. En el último año de la administración Santos hubo un aumento significativo en la erradicación en ciertos departamentos, principalmente en el Guaviare, en el Caquetá, en el Meta y en el Bichada. Pero las cifras del Centro de Monitoreo de las Naciones Unidas también demuestran cómo el aumento en los cultivos ilícitos se ha dado en otros departamentos, tales como el departamento del Cauca, de Nariño, de Norte de Santander y de Putumayo. Entonces digamos que la estrategia del último año del gobierno Santos no fue muy efectiva y el gobierno Duque durante los primeros 6 o 7 meses trató de seguirla implementando. A finales del año pasado hubo un cambio significativo en la postura. El gobierno de Iván Duque mencionó cómo iba a favorecer de nuevo la erradicación vía glifosato y no manual, y al mismo tiempo, en octubre del 2018, generó un decreto presidencial en el cual se sancionaba el porte de productos psicotrópicos en las ciudades. Esas tal vez han sido las 2 estrategias más importantes que ha utilizado el gobierno, y yo creo que lo que hace falta es esperar un poco de tiempo en que esa estrategia se implemente para saber si ha sido efectiva o no, con la intención de disminuir el número de hectáreas cultivadas. Es
decir, hay que darle tiempo al tiempo para ver los resultados de la estrategia que está llevando adelante el gobierno del presidente Duque. En efecto, acciones se han tomado. Yo también observo que el presidente Donald Trump, en esta segunda parte de su cuatrenio, ha sido un poco más agresivo y ha exigido un poco más de los países latinoamericanos. Hay tres temas que sin duda alguna son importantes a nivel interno en los Estados Unidos y que a Donald Trump le repuntan muy bien en las encuestas cuando se pone un poco más fuerte y más agresivo. Son el tema del comercio, el tema de las migraciones y el tema de los cultivos ilícitos. Justamente en temas comerciales y de migración, Donald Trump presiona significativamente a México para que tome medidas más audaces o medidas más severas para frenar la migración. También ha sido reiterativo el número de sanciones que ha impuesto a altos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro. También era obvio que en algún momento le iba a tocar a Colombia su parte en términos de establecer un lenguaje mucho más fuerte y directo. Entonces yo creo que era lógico y evidente que el presidente Trump exigiera resultados más disidentes por parte de esta administración. Es decir, que Colombia puede ser tema de campaña para el presidente Trump, lo cual pone a Colombia en una agenda complicada. Ya lo han advertido algunos analistas en ese sentido y sin duda alguna, si bien en la primera parte hubo un profundo desapego, desinterés por parte de Trump, sin duda alguna en estados claves como el estado de la Florida, el tema de los cultivos ilícitos o el tema de las sanciones frente a Venezuela, pues le van a repuntar muy bien. Por lo tanto, sí va a haber una politización de la ayuda y del enfoque que Estados Unidos ha utilizado para la lucha contra las drogas y para otros temas, no solo con Colombia, sino con México. Al mismo tiempo sucede con los países en Centroamérica, a quienes amenazó hace algunos meses de cortarles la ayuda económica si no hacían más para prevenir la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿puede este tema del aumento de las hectáreas de coca crear una fricción cierta, más allá de ser un tema electoral, entre dos países que han sido aliados y colaboradores permanentes? Muy interesante pregunta, porque si usted se da cuenta, el presidente Donald Trump presiona, pero al mismo tiempo el fin de semana Mike Pompeo estuvo visitando la zona de frontera, estuvo en la ciudad de Cúcuta, y por lo tanto yo creo que esa visita hay que entenderla como una forma de apaciguar ese discurso agresivo que ha tenido el presidente, sin duda alguna. No es nuevo que Colombia ha sido un aliado incondicional en la lucha contra las drogas, en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y en algunas otras iniciativas que Estados Unidos ha tratado de impulsar en América Latina. Por lo tanto, esa solidez no creo que se vaya a ver afectada, pero sin duda alguna sí genera tensión porque actores internos, tanto en los Estados Unidos, pero particularmente en Colombia, van a tratar de sacar provecho y mostrar cómo hay cierto quebranto, hay ciertas fisuras en esa alianza que se ha tejido en los últimos 20 o 25 años. Ahora, hay una certeza en relación al aumento de los cultivos de coca. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos al punto de cuadriplicar las hectáreas? Estados Unidos, más allá de que pueda ser tema electoral para el presidente Trump, vivencia un hecho que le hace o le enciende alarmas, y es el decomiso de 1.400 kilos de coca que pretendían entrar al puerto de Nueva York. Y este es el decomiso más grande en 25 años. Esto ocurría en febrero. Sí. Digamos que son varias las razones que explican ese aumento en el número de hectáreas cultivadas. En primer lugar, como lo dijo el expresidente Santos hace algunos meses, se generó un incentivo perverso diciéndole a los campesinos que iban a haber programas de sustitución para aquellos que estuvieran cultivando coca. De tal forma que el análisis que hacía en ese momento el expresidente Santos es que las personas sustituyeron sus cultivos tradicionales y se pasaron a cultivar coca porque iban a haber programas de sustitución, iban a haber programas de apoyo y por lo tanto ahí hay un hecho. Un segundo que se sabía que iba a suceder y es que en aquellos territorios donde no hiciera presencia las FARC, pues iba a haber una dispersión porque ciertas disidencias iban a tratar de controlar y tal vez de incrementar el
control territorial sobre ciertas zonas, y el control territorial también se basaba en más producción de coca. Entonces, por eso mencionaba anteriormente que ha habido un aumento en corredores como el Corredor Pacífico, es decir, en el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca, pero también otro hecho puede ser, por ejemplo, el mayor control territorial del EPL en la zona del Catatumbo, que tal vez hoy son los 4 focos más importantes que tiene Colombia abiertos. La zona del Catatumbo, en el norte de Santander, en Cauca, en municipios muy concentrados, en Nariño y en Putumayo. Yo creo que ahí es donde se están concentrando en este momento los esfuerzos de erradicación para disminuirlo. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior ya lo había hecho, digamos que relativamente bien, con datos del CIMSI de 2017, se observa como una sustitución casi del 100% en departamentos como el departamento del Meta, de Bichada, y yo creo que hoy los esfuerzos se concentran en esos puntos donde le mencioné ya. Pues quiero agradecer a Rafael Piñeros, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Gracias por habernos acompañado. Buena tarde para usted. A ustedes gracias por la invitación y buena tarde. Igualmente. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Recuerde seguir nuestras cuentas en Instagram, que es otra plataforma que tenemos para encontrarnos. Se las dejo en pantalla. Mañana a la misma hora le esperamos para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.